Bueno, buenas tardes. Bueno, impactados, ¿no? Además que Blanca le tocaba empezar a hablar. Está haciendo uso y abuso. Bueno, mira. Bueno, primero, realmente un honor poder estar en este espacio, compartir algunas ideas, aun cuando esas ideas son más que nada reflexiones, son algunos temas, si se quiere, generales, porque el gran alma de este debate, de este plan que está llamándose, y más aún en el tema sectorial, son ustedes quienes lo van a formular. Yo quisiera comentarles eso, probablemente la primera idea que quisiera plantear. El plan que estamos formulando no es un juego, el ejercicio de consulta. ¿Esto realmente se oye? Sí, se oye. Porque el tuyo se oía más. ¡Aló! Ahora sí, ¿no? Ok. Imagínate, a las 2 de la tarde y la cosa así. Bueno, miren, el primer tema que yo quisiera plantearles. ¿Cuánto tiempo hay? El primer tema que yo quisiera plantearles tiene que ver con la característica de la convocatoria que se está formulando. Eso es sumamente importante. Primero, que no es un ejercicio retórico, no es simplemente un ejercicio desde el punto de vista de llamado a consulta, de llamado a movilización, que ya en sí mismo sería importante. Que haya un ejercicio vinculado a la conciencia, vinculado al debate del plan, sería ya en sí mismo sumamente importante. ¿Por qué sería importante si ese fuese el ejercicio? Porque la formación de la conciencia política, la formación de todo lo que tiene que ver con la ética, en un momento de una guerra económica, que lo que ha procurado es minar la moral de los revolucionarios, se constituye en sí mismo ya en una acción de lucha. Todo lo que impacte desde el punto de vista de la conciencia, todo lo que impacte desde el punto de vista de la convicción revolucionaria en un momento de guerra es indudablemente un tema fundamental. La moral de nuestro pueblo, la moral revolucionaria es uno de los temas de primera línea de batalla. Sin embargo, no es suficiente eso. Y el presidente ha hecho un llamado a la consulta, a la formulación, más que a la consulta, a la formulación del plan, porque el plan que vamos a tener de resultante, esta fase del plan que vamos a tener de resultante, va a ser una construcción colectiva. No hay un plan formulado. Quisiera destacar ese tema, porque eso también habla mucho de los principios, habla mucho de la conducta. Esto lo que hagamos no va a ser el anexo de un plan, no va a ser un compendio de ideas y de asambleas que queda por ahí y se anexa al plan, sino que la esencia del plan está produciéndose en este momento en las asambleas. No sé si logro transmitir la diferencia que hay entre una cosa y otra. Una cosa es que tú digas, bueno, vamos a abrir una consulta, ¿no? Y bueno, y es potestativo tomar o no lo que salga en esa consulta. Lo otro es la formulación de lo sectorial, de lo territorial que va a salir, que sea producto de la participación de cada uno de nosotros. Eso, por supuesto, nos va a generar unas ventajas. Sobre eso me quiero referir un poco más adelante, porque en la formulación del plan de la patria también vamos a poder tener los planes sectoriales. Y en la formulación del plan de la patria también vamos a poder tener los planes territoriales. Es decir, que un producto de la formulación del plan de la patria va a ser el plan mujer. El plan mujer de la patria 2025. Va a ser el plan ecosocialista. Va a ser el plan de juventud. No van a ser otros planes, sino que son componentes de este plan. Sin embargo, y el tercer punto que quisiera plantear sobre la característica de la convocatoria, tiene que ver con el momento político y la lectura de ese momento. Todos nosotros sabemos y referimos que el plan de la patria
sus objetivos históricos fueron redactados de puño y letra por el comandante Chávez. Que nosotros, que el presidente Maduro esté haciendo un llamado popular, colectivo, a la redacción de esta fase del Plan de la Patria, eso en sí mismo tiene un contenido político sumamente importante que tenemos que aprender, diseminar y ver todo lo que significa. Pero el primer tema, que es muy importante, es la visión de la dirección colectiva, con el liderazgo profundo del presidente Maduro, pero procesos colectivos de dirección. Entonces no es menor cosa lo que está ahí planteado en ese tema. Sobre todo cuando a Venezuela se le han pretendido acusar a nivel internacional sobre la democracia. Entonces resulta que este país, humildemente, que ha sido acusado a nivel internacional, además por gente muy democrática, ¿no? Gente muy transparente, gente que tiene la moral para poder acusar de la democracia, nos han acusado a nosotros de falta de democracia y resulta que nada más que en el último semestre del año pasado tuvimos 3 procesos electorales. Uno de ellos para elegir la constituyente. Y casualmente ese que fue para elegir la constituyente significó la salida política del país contra lo que pretendió ser la emboscada de la violencia para llevarnos a una guerra civil y una invasión. Y pasa desapercibido, discúlpenme que me detenga un momento ahí, pasa desapercibido que es la votación más alta de la historia de Venezuela. 8.300.000 votos es la votación más alta jamás tenida en Venezuela, de ninguna forma. Entonces, eso habla de la vocación de un pueblo. Y luego la elección regional y la elección municipal. Es decir, que no solamente son las convocatorias de procesos electorales, que ya sería mucho, sino que además de la convocatoria de procesos electorales, la convocatoria, el debate y la formulación del plan del país. Algunos países de los que nos agreden, ojalá los que se reúnen. Yo tengo un chip ahí que se me baja, un breaker, que es que yo no puedo hablar de temas internacionales. Todos tenemos que tener disciplina. Pero ojalá y los países que se reúnen un poquito más abajo del Ecuador, en la capital de ese país, pues, que liberan a gente. Bueno, mentira, ya no digo más. Ojalá y pudiesen hablar de los ejemplos de democracia que nosotros damos. Seguramente el gobierno norteamericano puede hablar de ejemplos de democracia como el nuestro. Seguramente ellos con sus elecciones de primer grado, como eligen el presidente de la República. Seguramente no tienen colegios electorales. Seguramente no es un voto delegado el que elige el presidente. Seguramente no van varios presidentes de la República de ese país que no son los que hayan sacado la mayoría de votos populares. Seguramente ellos pueden hablar de nuestra democracia en lo social, cuando acaban de generar la liberación de impuestos para los grandes capitales en contra de los programas de salud. Seguramente pueden hablar de eso. O algunos países más al cono sur que lograron una fórmula mágica para generar ahorros en las finanzas públicas, que es poner las pensiones en 70 años de edad con expectativa de vida en 72. Nosotros estamos seguros que dentro de nada se les va a ocurrir poner límite en 75 con 72 y ahí sí se logra el ahorro completo de las pensiones. O sea, esos son los absurdos y los cinismos que ocurren. Entonces nosotros estamos dando una lección de democracia a nivel mundial. Y esa lección de democracia tiene de componente importante que no estamos debatiendo solamente nosotros. No solo somos nosotros los que estamos debatiendo en este momento. La mayoría de los pueblos del mundo están pendientes de nosotros. A pesar de lo que hayan dicho los medios de comunicación a nivel internacional, llega un punto donde tanto que han dicho, que se les empieza a caer los castillos de naipes y se les empieza a derrumbar el mundo que han planteado. Y la mayoría de los países del mundo lo que se están preguntando es ¿cómo es eso que Venezuela resiste tanto? Y la mayoría de los países del mundo lo que se están diciendo es, ojo,
Si Venezuela puede, nosotros vamos a poder también. Es por eso que el tema crucial que nosotros estamos haciendo es un debate general. Y es por eso que han decidido poner el empeño en contra de Venezuela como han decidido poner el empeño. La victoria de nosotros es las puertas, las compuertas de un movimiento histórico a nivel mundial, de una cruzada histórica a nivel mundial. Es por eso que el imperio tiene como objetivo aniquilar a la revolución bolivariana, aniquilar el bolivarianismo. Y es por eso que nosotros tenemos que tener, no solamente en la constituyente, sino que en el plan de la patria, unos temas fundamentales. Dentro de los temas fundamentales, uno de ellos es el bolivarianismo, el concepto de nación, la identidad patria, la identidad de Bolívar, la identidad de Chávez, lo que significa eso dentro de la construcción de identidad de nuestro pueblo. Este tema de la identidad es sumamente importante porque el plan de la patria pareciera que tiene unos componentes transversales. Hay unos componentes que van demostrándose como unas líneas que van por todos los objetivos históricos. Uno de ellos tiene que ver precisamente con el tema de la identidad, que podríamos decir la descolonización. La descolonización es probablemente un acento fundamental de este momento histórico. Yo voy a tratar, uno, de ser breve, cosa que no voy bien embalado hacia eso. Voy a tratar de ser breve, pero adicional de poder enunciar algunos temas que son transversales y cómo se ven dentro de distintas miradas. El tema descolonización, el tema identidad. La batalla que ha ocurrido en estos años es fundamentalmente por hacernos colonia. El comandante Chávez lo advertía. Vendrá el majunchismo, decía, en la campaña del 2012, y tratarán de nuevo hacernos colonia. Bien, el tema que está planteado es hacernos colonia. ¿Qué es la guarimba del 2013? ¿Qué es la violencia, todo lo que hicieron en el 2013? Cuando ganamos las elecciones de diciembre de 2013, todos debemos recordar que no había amanecido enero y nacieron las guarimbas de nuevo. Esas guarimbas, esa violencia que estaba desatada, lo que buscaba fundamentalmente es generar un ambiente de ingobernabilidad y de justificar a través de la violencia una intervención internacional. El esquema de guerra económica, el objetivo fundamental, por eso es que es tan importante reconocer los problemas de la guerra, las heridas de la guerra. Para eso estamos, para actuar sobre las heridas de la guerra, pero desnudar al agresor. Hay que desnudar al agresor, porque parte del objetivo es que pase camuflado y que entonces nuestro pueblo no tenga la noción de dónde está el agresor. Bueno, el objetivo ese de la crisis humanitaria, lo que busca cándidamente es una intervención. Cuando hay un expresidente de la Asamblea Nacional que va y pide sanciones contra Venezuela, que hace lobby internacional para sanciones contra Venezuela, y después el Departamento del Tesoro norteamericano dice, aquí estamos lanzando las sanciones, le faltó decir conversadas previamente, pero bueno, aquí estamos lanzando las sanciones, y el objetivo es asfixiar a Venezuela. Está claro que hay un objetivo velado de intervencionismo sobre nuestro país. Es por eso que tenemos que asimilar con mucha moral que el primer gran logro del plan de la patria en este momento tiene que ver con la defensa plena de la soberanía, y hoy por hoy, empezando 2018, es un triunfo del pueblo venezolano, del presidente Maduro, la defensa de la soberanía y la defensa de la independencia. Hay gente que dice, bueno, pero ¿cuál es el balance del plan de la patria? Cuando quieran damos el debate. Pero vamos a hacerlo descarnadito. El primer gran logro del plan de la patria es la soberanía. Tener soberanía. Hay países que pasan siglos de siglos y no tienen soberanía. Nosotros, con las dificultades que estamos parados de pie en defensa de la soberanía y la independencia del país. Con ese acento puesto en este ciclo del plan de la patria, ahora vamos sobre el acento, la contradicción fundamental del segundo ciclo, que es el que vamos a arrancar, que es el económico, que es transversal dentro del plan. Ahora viene la contradicción de lo económico, muy dentro de la concepción
de lectura de la sociedad. Cada momento histórico tiene su contradicción fundamental. La contradicción fundamental que hemos atajado, 2012, nada más y nada menos que la muerte del comandante Chávez. ¿Cuántos países? Yo ponía un ejemplo, ahora estábamos en la bolivariana, un ejemplo, que es, imagínense que la batalla de Carabobo fuese 2021 y en el 2017 hubiese caído Bolívar. Ese es el tamaño de la magnitud del hueco. Y nosotros estamos aquí envalentonados, dispuestos a la victoria. Esa es la dimensión de lo que ha ocurrido. No se puede, y es importante que nuestro pueblo la asuma, porque estamos en medio del torbellino, y en medio del torbellino a veces se pasa la profundidad de cada momento histórico. La profundidad de cada momento histórico. Entonces, el tema de descolonización es un tema crucial dentro de todo el plan. El acento del plan es el acento económico. Ahora bien, los objetivos históricos del plan, ¿cuáles pueden ser si son históricos? Si son objetivos históricos, no es eso que uno cambia cada 5 minutos. Si son los objetivos históricos es porque son estructurales, porque van sobre el tema medular de la sociedad. Y el tema medular de la sociedad son los 5 objetivos históricos que planteó el comandante Chávez. Este plan, porque hay gente, el ataque permanente a la moral, desde todos, ¿no? Desde la derecha que uno espera los ataques. Pero los ataques que más daños hacen, históricamente, son los ataques desde adentro. El revisionismo, la socialdemocracia, esa visión permanente en todos los procesos revolucionarios del mundo es lo que ha afectado, no es el imperio. El imperio es el adversario, es el agresor. Entonces viene una gente a decir, no, es que ustedes van a cambiar el plan de la patria de Chávez. No, mira, chicos, nosotros vamos a cumplir, a desarrollar, a profundizar cada letra del plan de la patria del comandante Chávez. Cada letra. Y a eso es lo que le tienen miedo. Y es a eso, precisamente, lo que le tienen miedo. Entonces, hay unos temas que son acentos, contradicciones fundamentales de este momento. El tema económico, no hay forma que nosotros avancemos en la revolución bolivariana si no es atendiendo la contradicción del tema económico. La primera contradicción que asumimos fue arrancando la revolución política. La primera constituyente, los procesos de transformación de la sociedad. Uno lo dice, mira, pero es que nos hace falta un viaje de Pedro Calzadilla para sistematizar todo lo que ha ocurrido. La cumbre en Canadá, cuando se queda solo el comandante Chávez diciendo democracia participativa y protagónica, o si no, no firmó eso. Y se quedó solo. Todo el arreciar de las transformaciones de fondo, desde el punto de vista político de la sociedad, las 49 leyes habilitantes y el golpe de Estado. Ese es el primer momento de la revolución política. Viene todo el arreciar del golpe de Estado al 2004. Todo eso es un momento de conflictividad como este, de arreciar precisamente por la defensa del poder, por la defensa del pueblo, que el periodo 2002-2004 es un periodo muy parecido a esto como periodo histórico, de pugilato, de fuerza, de medición de fuerza. Vean eso, 63 días para la industria petrolera. El paro patronal del 10 de diciembre del 2001. Uno le dice, parecería que estuviéramos hablando de cosas hace 500 años. Eso fue ahorita. Esas son las agresiones. Los que renunciaron y aparecieron en la embajada gringa pronunciándose con el golpe de Estado. Por eso las agresiones de lo interno siempre duelen. Siempre la tradición del cercano, pero no la espera. Y todo el ciclo que significa arrancar el ciclo de la revolución de las misiones. El ciclo de las misiones, las grandes misiones, de protección del pueblo. Y seguido a eso, es un ciclo que se desarrolla con claridad, que su cumbre desde el punto de vista de desarrollo son las grandes misiones. 2011, 2012, nacimiento de la gran misión Vivienda Venezuela, Agrovenezuela,
todo el tema de Hogares de la Patria, todo lo que fue el nacimiento de las grandes misiones. Acto seguido, el comandante Chávez lo había alertado. Él había definido que este plan era el plan por el ciclo económico. Si no controlamos la transformación económica de la sociedad, no vamos a tener ni las bases económicas ni las bases financieras para la construcción del socialismo. Ni los medios de producción, ni las formas de producción, ni los métodos de gestión, ni la ética para poder avanzar en la construcción del socialismo. Es por eso que el acento de este plan es en lo económico. Primer tema que quería plantear, porque hay un ataque por ahí, es exactamente el mismo plan. Ahora, las revoluciones desarrollan fases. Nosotros nada más y nada menos que la apuesta es de la transformación de la sociedad. O sea, no es una gestión de gobierno, es la transformación de la sociedad. ¿Por qué La Guaira es La Guaira? No por nadie que esté sentado por acá. ¿Por qué La Guaira, el puerto de La Guaira es el puerto de La Guaira? ¿Por qué el sistema de vialidad de Venezuela está direccionado hacia Caracas y hacia La Guaira? ¿Por qué Puerto Cabello es Puerto Cabello? ¿Por qué todo el andamiaje de la arquitectura del país es como es? ¿Por qué los amos del Valle, desde la compañía guipuzcoana para acá, controlan todo el sistema de distribución y todo el sistema de logística? ¿Por qué los de gran linaje de sangre azul, de la década de los 40, los otroras terratenientes, se convierten en oligarquía comercial y pasan a dominar parte del sistema comercial del país, donde aparecen las grandes importadoras, las grandes comercializadoras y el incipiente proceso de ensamblaje de la industria nacional? La configuración de la oligarquía presente, donde se constituyen el poder financiero que está todavía hoy en todo el sistema financiero de Venezuela. Esa lógica, fíjense, esos son 500 años. Y nosotros, en 18 años, ¿qué hemos hecho? ¿Y qué requerimos desde el punto de vista del plan para cambiar la arquitectura y la configuración de la sociedad? Es por eso que nadie puede pretender que en un plan de 5 años, de 6 años, se hace la transformación completa de una sociedad. Y por eso el horizonte temporal de esto es el 2030. En el 2030, nosotros vamos a tener el balance de un país potencia, de un país solidario, de un país socialista, de un país enrumbado a la plena felicidad de su pueblo. Entonces alguna gente dice, empieza la manipulación. No puedo decir ningún nombre en ningún medio de comunicación, pero algunos medios de comunicación. Entonces dicen, están diciendo que para el 2030 es que van a resolver los problemas. No, chicos, estamos hablando del horizonte de país. Ahí hablé como Aristóbulo. Chicos, estamos hablando como el horizonte de país. Sea el horizonte de país. Nosotros la batalla por la guerra económica no es que la vamos a dar, la estamos dando. Y nosotros la vamos a ganar. Entonces, eso es la temporalidad del plan. Y el plan tiene unos cortes. Tiene un corte que es 2025, es un corte del plan. Unas cosas tenemos que avanzar en ese momento, unas cosas vamos a avanzar en el 2018, otras cosas vamos a avanzar en el 19 y cada una de las etapas. En la temporalidad del plan, yo sugiero, invito, les planteo, que en la temporalidad del plan al 2025 veamos dos grandes ciclos que están ahí planteados. Los CLAP no son un programa de distribución de bolsas de alimentos. Los CLAP tienen la esencia del nuevo sistema logístico de distribución del país, que es darle en la madre al sistema logístico de distribución imperante en la actualidad, pero acudiendo al saldo político organizativo del pueblo. Fíjense que no es cualquier cosa. Nosotros podríamos haber dicho, no, contratemos una compañía de logística del saldo político organizativo del pueblo y el apoderamiento popular. Entonces los CLAP tienen ese componente y otras variantes que yo quisiera plantearla. Entonces los próximos 2 años tienen el tiempo constituyente, pero además tienen un tiempo de la economía. Yo no sé si esto, yo creo que si un sector de la sociedad debería apoderarse de lo que significa y de construirle su doctrina, son las mujeres. Es construir un ciclo de la economía del mantenimiento.
La economía del mantenimiento es una ruptura cultural. Nosotros como Estado necesitamos poner plenamente operativas todas las capacidades instaladas que tenemos. Hay capacidades del Estado que están golpeadas por la guerra económica. ¿Cuántas ambulancias tienen dificultades de repuesto? ¿Cuántas componentes del sistema de movilidad, de CDI, de agricultura, tractores que tengan dificultades de repuesto? ¿Cuántos problemas? Ahorita, hace 2 días, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó una ley vinculada al proceso de compras públicas direccionado a un nuevo tejido productivo. Eso es parte de esto. Parte de un sistema de compras con un nuevo tejido productivo. Pero poner al pelo todas las capacidades productivas del Estado, todas las capacidades de la sociedad, es un tema de economía de mantenimiento. Nosotros tradicionalmente lo hemos resuelto que si un pupitre se daña, tírelo para allá y después se compra uno nuevo. Y la reparación, y agarrar y soldarlo, y ponerle la tabla, y ponerle el tornillo donde corresponde. Y detrás de ese tornillo, y detrás de ponerle la tabla, y detrás de ingeniársela, ¿qué pasa con el cerebro? ¿Qué pasa con el cerebro y la cultura rentista petrolera? ¿Qué pasa con que las cosas no se resuelvan con los realazos, sino que se resuelvan con el trabajo? Es solo la cultura del trabajo la que va a construir una nueva cultura distinta a la del rentismo petrolero. Esos son temas cruciales que tenemos que ir haciéndolos como sociedad. Y estos 2 años son en buena parte de eso. No son los años de las grandes inversiones. Entonces alguna gente lo dice, entonces dicen, ven que no son los 2 años de las grandes inversiones. Mira viejo, nos están intentando un bloqueo económico internacional. Nosotros vamos a poner los recursos donde tienen que estar los recursos. Direccionar los recursos. Tener el máximo cuidado. Hacer más con menos y mejor. Tiene que ser la doctrina general que se nos imponga. Esto no es un juego. Esto no son consignas que tenemos que tener sueltas en el aire. Es un trabajo concreto que se tiene que convertir en programático. Y luego yo voy a tratar de cortar las grandes premisas transversales desde el punto de vista del plan. El plan tiene los 5 objetivos históricos. Tiene el desarrollo como premisa de nuestro concepto de democracia, el nuestro. Después de Chávez, ustedes son muy mezquinos en la academia, la teoría política cambia. La teoría política ya no tiene las mismas doctrinas. Ya no es la doctrina liberal, ya no es la doctrina representativa. Chávez introduce un concepto de la democracia que rompe los paradigmas. Ya es el concepto de la democracia en las 5 dimensiones. Es la dimensión política, bien, participativa y protagónica. Es la democracia social, es la democracia económica, es la democracia territorial, espacial. Es la democracia en lo cultural. Si no existe democracia en esas 5 dimensiones, no hay democracia. No hay democracia. Hay democracia si yo tengo un espacio excluido en la ciudad, en el barrio, pero yo democráticamente lo mando a votar, le pido que vote, pero él está excluido de todo el derecho a la ciudad. Puede haber democracia si hay una persona que no tiene el derecho a la pensión, que los derechos de la mujer no están plena e integralmente reconocidos, fundamentados y desarrollados, si el pescador, el agricultor no existen. ¿Puede existir democracia? Ah, no. Si tiene su campaña mediática y tiene el respaldo de los amos, entonces se gana la patente de democracia. Pero resulta que si no existe la democracia en lo espacial, si existe segregación espacial, no hay democracia. ¿O no son las ciudades de hoy segregación espacial? ¿Cómo es la segregación económica? Si algo nos demostró la guerra es que tenemos que ir a una democracia económica. Si algo demostró la guerra es que la democracia en la dimensión económica es indispensable. Hay otros países por ahí que son muy, muy demócratas y tienen las vitrinas llenas, pero la gente no puede comprar los productos. Pero ellos son demócratas. Entonces la democracia en las 5 dimensiones es vital. Y luego, aquí viene un favor petitorio. Al plan de la patria, como premisa,
Estoy hablando de premisas, ejes transversales, premisas del plan. El plan de la patria, como premisa, hemos dicho que tiene la descolonización, tiene el eje de la economía, la descolonización, la visión de la democracia desde el punto de vista integral, y tiene unos aspectos como premisa que son indispensables desarrollar, no como consigna, sino que desarrollarlos como cuerpo que permee cada parte del plan. No sé si logro transmitir lo que quisiera. Que permean. No es que es un objetivo específico dentro del objetivo histórico tal. Si permea es que son transversales a todo. En cada uno de los objetivos históricos desarrollados, que son parte de la ropa, de la camisa, de la sangre, de todo lo que va dentro del plan, de la esencia del plan. Yo me atrevería, seguramente yo estoy lanzando una idea, que hay por lo menos 3 temas que deben ser premisas universales del plan, para que el plan sea auténticamente socialista. Uno es el ecosocialismo. No puede ser un objetivo, simplemente. ¿Cómo puede ser ecosocialista? Entonces yo lo evalúo en el 5º objetivo del plan de la patria, pero de repente la unidad productiva es contaminante. ¿Cómo puede ser ecosocialista? Y de repente en el otro, donde estoy cumpliendo las variables sociales, tengo el mismo diseño de vivienda en cualquier parte del país y el mismo diseño de vivienda para cualquier comunidad, sin importarme cómo sopla el viento, cuáles son sus tradiciones, cuáles son sus costumbres. Entonces el principio ecosocialista es un principio que tiene que ser nuestro, tiene que ser, como decía la profesora América Bracho, o sea, los principios, los valores no se enseñan, se inculcan y tienen que estar inculcados como concepción desde el punto de vista del ser humano que tiene que estar arraigado en el plan. Uno, el ecosocialismo. Otro principio, la concepción indigenista de la sociedad. La concepción indígena. Aquí es muy importante que nosotros desaprendamos. Si esto es un plan que tiene un concepto fundamental con la descolonización, el tema indígena tiene que ser un tema fundamental. Pero aquí, yo no sé si se puede, yo voy a tratar de plantear la idea. Es la historia de los espejos aquella. ¿Se acuerdan? De su comandante Marco. Que es al revés. No es que nosotros vamos a tirar la mano a los pueblos indígenas. Es que tenemos que hacer una sociedad indígena. Que nuestros niños tienen que tener el valor, la fuerza de sentirse indígenas, de tener el orgullo de sentirse indígenas. Y entonces lo indígena es la cosmovisión, y entonces lo indígena es lo colectivo, y entonces lo indígena es lo asambleario, y entonces lo indígena es la tierra, y entonces lo indígena es los valores y principios de una sociedad, que es distinto a decir, como los golpeamos mucho y los llevamos hasta el límite de la frontera, vamos a ir a protegerlos. Eso hay que hacerlo y lo estamos haciendo, pero ahora el tema es convertirnos en una sociedad indígena. Y el tercero de los puntos que pareciera transversal, que pareciera ser la gran doctrina, es ser feministas. Eso es un tema vital. Y los que me conocen de hace mucho tiempo saben que no es por buscar aplausos que lo estoy planteando. Ser feminista es una concepción indispensable de un salto en las etapas revolucionarias. Es una concepción indispensable para ser bolivariano y para ser chavista. ¿Pero qué significa ser feminista? ¿Cómo se traduce el feminismo en la economía? ¿Cómo se traduce el feminismo en lo espacial? ¿Cómo se traduce en cada una de las concepciones de la sociedad? ¿Qué es el feminismo? Y entonces, a partir de la construcción de qué es el feminismo, hay que permear todo el plan de la condición feminista. Por eso no es un tema de consigna. Pero nuestros niños en las escuelas tienen que aprender a ser feministas. Una sociedad que no sea machista es una sociedad que tiene por lo menos el horizonte de poder respirar hacia el futuro. Que tiene el horizonte de saberse humana. No existe una sociedad que pueda ser humana siendo machista. No existe la posibilidad. Y eso es parte de la descolonización. Entonces,
compañeras, compañeros, pareciera que nos toca ir a lo profundo. Pareciera que nos toca buscar esos temas que van a ser resortes del plan. Yo aquí, Blanca y compañeras, yo quisiera plantearles, proponer que aparte de lo sectorial, construyamos las premisas generales. ¿Qué es lo que las mujeres quieren proponerle como premisas generales al plan de la patria? Porque se lo debemos a Chávez. Y nosotros no podemos conformarnos con decir, somos feministas, hacemos un acto aquí o allá y listo. Quiero confesarles algo, aprovechando que estaba María León, confesarles algo. La sanción más grande que yo recibí en mi vida, bueno, había los regaños del comandante Chávez pelean en el ranking, pero de la maestra Belén San Juan. Y una vez, un grupo de la escuela, el Instituto de Educación Integral, había una conducta que no era la adecuada, pues. Y la sanción fue que el 8 de marzo no le podíamos dar el clavel rojo a nuestras compañeras. Mira, todavía esa sanción uno no se la cura. Que no tenías la posibilidad de darle el clavel rojo a las compañeras de la escuela. El valor, los valores, los principios inculcados sobre el feminismo tienen que ser elementos fundamentales de la patria que están haciendo. Mire, le presto este micrófono a él o seguimos aquí. Seguidamente, palabras de la... Decía Ali Primera que el que vive en la oscurana con mucha luz